Segunda de Crónicas 7, versículo 3 al 14, dice así: Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Libro de Segunda de Crónicas. Este es un pasaje muy conocido, peculiar, especial, diferente, distinto, registrado aquí. Y una respuesta. En el capítulo 6, en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, Salomón consagra, dedica el templo a Dios. Acabó la construcción tanto de la casa del rey como del templo. Entonces en el capítulo 6 Salomón dedica el templo a Dios. Y algunos estudiosos dicen que entre el capítulo 6 y el 7 habrían transcurrido una gran cantidad de años. No fue algo simultáneo o que Dios terminó de orar, de dedicar el templo, instantáneamente Dios respondió. No, hubo un transcurso de tiempo. Pasaron varios años y luego ocurre lo que dice el capítulo 7. Entonces, después de la dedicación del templo, después de esa oración de Salomón, que Dios responde, y lo más probable que haya sido después de algunos años. Nosotros conocemos la historia de Salomón, su sabiduría, que él adquiere a través de una oración también. Por eso que algunos estudiosos hablan que Salomón es el padre de la literatura sapiencial, literatura de proverbios y dichos sabios. Y esa sabiduría provenía de Dios, que vino a través de una oración, que es la primera oración de Salomón. Luego en el capítulo 6 viene con la segunda oración de Salomón. Y en el 7 viene la segunda respuesta de Dios para Salomón. La primera respuesta, Dios da sabiduría. Ahora la segunda, Dios dice, respalda lo que Dios había hecho, manifestando su gloria en el templo y hablando. Este versículo que acabamos de leer, Dios da condiciones para perdonar el pecado si la nación de Israel pecase. Se da algunas condiciones. Y yo quería hablar en este día sobre eso, sobre aquellas condiciones que Dios da. Pero el versículo 13, antes de entrar de lleno a las condiciones, en el versículo 13, Dios muestra las consecuencias del pecado. Versículo 13. Y él dice lo siguiente. Vamos a la primera parte del versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. ¿Por qué causa Dios cerraría los cielos? Pecado. Pecado. Entonces, la falta o la escasez de lluvia
era por causa o era consecuencia de un pecado o de varios pecados. Sequía. Sequía sería una de las consecuencias por causa del pecado. Y un relato bíblico que muestra eso anteriormente al periodo monárquico es el relato de Elías. ¿Quién reinaba cuando comienza el periodo de sequía en Israel? ¿Quién era el rey? Acab. ¿Quién era la esposa de Acab? Jezabel. ¿Qué era lo que reinaba en Israel? Idolatría. Adoraban a Baal. Consecuencia de eso, pecado. No hay lluvia. Vino sequía. Fue retirada el agua. Hubo un periodo de sequía. ¿Por causa de qué? De pecado. Y aquí va la aplicación para su vida. Puede ser que esa sequía espiritual que usted está viviendo no sea porque sí. Puede ser esa sequía espiritual que estamos viviendo no sea simplemente porque Dios así lo quiere. Tal vez esa sequía no es la voluntad de Dios. Tal vez esa sequía es simplemente consecuencia de nuestro pecado. Tal vez esa sequía sea por causa de ese pecado que nosotros no hemos confesado a Dios. Tal vez esa sequía espiritual sea por recibir dinero ilícito. Tal vez esa sequía espiritual sea por adulterio. Tal vez esa sequía espiritual sea por fornicación. Tal vez esa sequía espiritual sea por mentira. Tal vez esa sequía espiritual sea porque yo soy muy chismoso o chismosa. Tal vez esa sequía espiritual sea porque yo soy orgulloso. Tal vez esa sequía espiritual sea por un sinnúmero de pecados y condiciones pecaminosas. Tal vez esa sea su causa. Pecado. Tal vez la causa o el producto de esa sequía espiritual es el pecado no confesado, ese pecado del cual yo no me arrepiento, ese pecado del cual yo vivo practicando. No es un momento, no es una situación, es práctica, se ha tornado práctica. Y es como dice Leonard Ravenhill, el único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado no confesado. Tal vez esa sea su causa de esa sequía espiritual. Tal vez esa sea la causa, el pecado tal vez esté obstruyendo el obrar del Espíritu Santo en su vida. Tal vez sea eso que es lo que obstruye el obrar del Espíritu Santo. Pecado. Sequía espiritual. Otra consecuencia del pecado. Dice el texto, la parte B. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra. Langosta aquí no está hablando del texto de animales. Aquí el texto no habla de una plaga. Aquí el texto, cuando habla de langosta, el texto se refiere a enemigos que consumen y devastan como langostas. Una de las mayores evidencias ocurre después, años, con Israel. ¿Cuándo vino la langosta? La langosta vino a través de Nabucodonosor, Babilonia. Fueron llevados cautivos. Fueron años cautivos en Babilonia.
tal vez la causa de sus derrotas con sus enemigos sea pecado. Tal vez la causa de su derrota con Satanás sea el pecado. Tal vez la causa con aquellas personas que tienen envidia hacia usted y consiguen influenciar su vida o afectar su vida, tal vez la causa sea el pecado. Tal vez Dios lo permite por causa de su pecado. Entonces puede haber, así como Nabucodonosor vino, entró a Jerusalén, destruyó, sacó cautivo a los reyes, colocó otros reyes, hizo y deshizo en Jerusalén. A lo mejor así mismo está haciendo y deshaciendo Satanás en su vida. ¿Por causa de qué? De pecado. Cuidado. Tal vez está la langosta. Está ahí la langosta. Están ahí los enemigos sobre usted. Y por encima de todo, no es simplemente que estén los enemigos, siempre van a haber enemigos. Pero ¿por qué causa mis enemigos están teniendo victoria sobre mí? Están teniendo victoria sobre usted, sobre el pueblo de Dios. Tal vez por causa del pecado. Ahora tiene otro ejemplo más claro. Josué ganaba todas las guerras. Ganaba. Viene, derrumba la muralla de Jericó, destruye Jericó, una de las grandes ciudades, la ciudad de las palmeras, destruyen esas murallas con grandes fortalezas, murallas que medían metros de grosor. Ellos derrumban, van, luego cuando van contra Ai, mandan a inspeccionar. No, es un pueblo pequeño, Josué manda menos. Envía menos, Josué. ¿Qué pasa? Pierden contra Ai. ¿Qué pasó? Alguien había pecado. Alguien había tomado del anatema, de lo que estaba consagrado para Dios. Acán. Perdieron. Cuando pecó, Israel pierden. A lo mejor eso es lo que está, nuestras derrotas tal vez sean por causa de nuestro pecado. ¿Qué más dice? O si enviare pestilencia a mi pueblo. Pestes. Aquí sí tiene sentido pestes, plagas, enfermedades. Tal vez la causa de esa enfermedad no sea causa natural. Tal vez esa enfermedad no sea la voluntad de Dios. Tal vez esa enfermedad sea consecuencia de su pecado. Tal vez esa enfermedad psicosomática, tal vez sea ese estrés, tal vez ese cáncer, tal vez esa gula, tal vez todas esas cosas sean producto de su pecado. Esa enfermedad, esas pestes, esas crisis, esos traumas, sea producto del pecado. Tal vez sea consecuencia de su pecado o de sus pecados. A lo mejor la mayoría llegó en este día a este culto. Va a ver este culto, esta predicación y puede pensar en su corazón: no, yo no he pecado, yo no he fallado, yo no he adulterado, yo no he matado a nadie, yo no he mentido, he actuado correctamente, he actuado políticamente correctamente.
He actuado bien ante la sociedad. He actuado con ética. No he robado, no he matado, no he mentido. He actuado bien, bien. Y sus pensamientos. Y sus omisiones. Porque usted está solamente hablando de lo que hizo. No de lo que no hizo y debía hacer. Eso es pecado. Pecado. Tal vez esa es su situación. Tal vez es la situación de alguno que ha llegado en este día aquí. Tal vez sea mi situación. Sin embargo, Dios responde a la oración de Salomón. Y él dice lo siguiente, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Sí, ese sí con el cual empieza el versículo 14 es una condición, es un condicional, no es una afirmación. Entonces, por lo cual él dice, a pesar de que mi pueblo pecó, falló, erró y está sufriendo las consecuencias de esos pecados, hay una condición. Sí, dice, si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces Dios está poniendo una condición para el perdón. Entonces no está todo perdido. Pecó, falló, erró. Todos pecamos, todos fallamos, todos erramos, todos hacemos tonteras. Todos. No hay justo, dice la Biblia, ni siquiera uno solo. No hay quien busque a Dios. No hay quien quiera agradarle a Él. No hay nadie perfecto en esta tierra. Nadie con impecabilidad. Nadie. Solamente Cristo Jesús. Entonces, sabiendo eso, Dios dice, da una salida, da una pauta, da condiciones para recibir el perdón. Y la primera condición dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Humillación. O en palabras de John MacArthur, humildad. Humildad. Humildad, mi hermano. Para reconocer que uno falló, pecó, se necesita de mucha humildad. Y una de las condiciones para ser perdonado es humildad. ¿Y qué es lo que vemos en los días actuales? Lo que promueve esta sociedad, lo que promueve esta cultura, es todo lo contrario. Lo que promueve esta cultura alimenta el orgullo del ser humano. Lo que se está predicando muchas veces en la iglesia alimenta el orgullo del ser humano y no la humildad. Muchos de los cristianos no quieren ser como Cristo, mansos y humildes de corazón, sino quieren ser arrogantes y orgullosos, prepotentes. Sin embargo, para ser perdonado, Dios pide humildad. Grabe esa palabra en su mente, grabe esa palabra en su corazón, escriba esa palabra, humildad. La mayoría de nuestros pecados es por falta de humildad. Humildad, mi hermano, para acercarse a Dios, no llegando como el fariseo. Muchas veces cuando pecamos muchas veces tenemos actitudes farisaicas. Ah, Señor, aquí. Ah, Señor, hice esto. Ah, Señor, diezmé. Ah, Señor, yo pequé. Pero mira todo lo que yo he hecho. Perdóname. Entonces yo no estoy llegando con un corazón humilde. Yo no estoy pidiendo perdón.
basado en la gracia y el amor de Dios. Yo estoy pidiendo perdón basado en las obras que yo hice. Entonces, humildad. Acérquese a Dios con humildad. David dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Ese corazón Dios no lo desprecia. Vaya con ese corazón, vaya con esa humildad delante de Dios. Y así, de esa forma, humilde. Es como Pedro, como el apóstol Pedro, después que niega al Señor Jesucristo. Los relatos de los evangelios, según el relato del evangelio según Lucas, describen que Pedro, la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente. Ahí Pedro negó al Señor. Luego él llora amargamente. Es una evidencia de la humildad, de la humillación que estaba teniendo Pedro. Y luego vemos en Hechos a otro Pedro. Obviamente después de ser lleno del Espíritu Santo, sí. Pero vemos que como humano sigue siendo el mismo Pedro que negó. Se humilla, después en Hechos es lleno del Espíritu Santo y luego predica uno de los mayores sermones cristológicos en la Escritura. En Hechos, ustedes le crucificaron, le dice a los judíos. Al que ustedes crucificaron, Dios levantó de entre los muertos. Lo declaró Señor y Mesías. Pero él tuvo que ser humilde. Tuvo que llorar amargamente. Entonces, humildad, mi hermano. Si pecó, no sea orgulloso. ¿Y sabe por qué Dios da ese patrón de humildad? Porque el ser humano, cuando peca, es todo lo contrario. Tiende a ser más orgulloso. Es que no necesito. Es que Dios me entiende. No, es que... Y toma cualquier otra excusa para no manifestar humildad. Humildad. ¿Qué más? Dice, y oraren. Y oraren. No es solamente humildad. Él agrega un y, conjunción. Un conector. Entonces, humildad más que oración. A través de la oración nosotros nos comunicamos con Dios. Y a través de la oración podemos pedir perdón a Dios. Tal vez usted esté en derrota, esté en crisis, esté enfermo, esté sufriendo sequía espiritual porque no se ha arrepentido, no ha orado, no ha confesado su pecado en oración. Usted puede confesar el pecado a otra persona, puede hablarle a otra persona que me pasa esto aquí y allá, sí, bien. Pero tiene que confesarlo ante Dios también. ¿Cómo? En oración. Oración, como decía Spurgeon, oración no es monólogo, oración es diálogo, es hablar, es interactuar con Dios, es verbalizar el pecado, es decir, Dios, yo pequé, es decir, Dios, yo estaba equivocado, es decir, como Isaías, ¡ay de mí! Soy un hombre de labios impuros. Es como decía la esposa de Manoah, vamos a morir, voy a morir. ¿Por qué? Porque he visto al ángel de Jehová. Y así delante de la presencia de Dios. Y orar de esa forma. Es confesando a Dios. Es como Pedro en oración dice, Pedro lloró amargamente. De esa forma, mi hermano, orando.
Orar, verbalizar su pecado, confesarlo delante de Dios. Falta eso, mi hermano. Una verdadera convicción de pecado se evidencia a través de la confesión en oración. No existe perdón. Dios no va a perdonar a alguien que no ora, no pide por el perdón. Es absurdo esperar perdón si yo no pido. Se ore. Y el ser humano tiene una capacidad tremenda, una osadía tremenda delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él pide cualquier porquería, menos perdón. Tiene el atrevimiento de pedir cosas absurdas. Sin embargo, cuando hablamos de pedir perdón, no tiene la capacidad. El orgullo se la gana. Eso, oración. Oración es la condición, mi hermano. Ore. Ore pidiendo perdón por su pecado. Orar por convicción de pecado. Orar por convicción de pecado. Orar confesando mi pecado. Orar, Martín Lutero. Él oró 9 años. 9 años. Pidiendo a Dios tener una verdadera convicción de pecado. Sentir un verdadero pesar por el pecado que había en él. Convicción. En oración pidió. John Bonger. 18 meses. 18 meses con ese pesar y oraba. Dios, perdóname. Soy pecador, miserable, asesino, perverso. Perdóname. Y así, mi hermano, que se pide perdón. Ay de mí, dice Isaías. Oración. El texto sigue. Y buscaren mi rostro. Otra condición. Humildad, oración y buscar su rostro. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Y buscar su rostro. ¿Sabe lo que implica eso? Pasión por Dios. Deseo por Dios. O sea, yo pequé, fallé. El pecado produce todo lo contrario. Todo lo contrario. El pecado produce no querer la ley de Dios, desinterés por Dios, desinterés por las cosas de Dios, insensible, me torno frío, todo lo opuesto. Sin embargo, cuando yo voy con una disposición, el Espíritu Santo me comienza a contristar, yo pequé, fallé, pero el Espíritu viene, me contrista. ¿Qué debo hacer yo? Humillarme. ¿Qué más? Orar y confesar mi pecado. Y producto de eso, queda el corazón predispuesto para Dios. Y entonces tiene que haber pasión. Es pedir esa humildad con pasión. Es tener esa oración con pasión. Tiene que haber un deseo por querer ser perdonado por Dios. Tiene que haber un deseo por querer ver nuevamente el rostro de Dios. Tiene que haber un deseo por querer experimentar nuevamente la gracia divina, el favor de Dios, la benevolencia de Dios, el obrar de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Tiene que haber esa pasión. Deseo, tiene que haber devoción, fervor para pedir ese perdón, para recibir perdón de parte de Dios. Devoción, pasión por Dios. Tal vez usted tiene la humildad y también ha tenido la oración, pero no ha tenido esa pasión.
Tal vez no ha tenido esa verdadera motivación. Tal vez usted no está queriendo a Dios como Dios quiere. La Biblia, ¿cómo dice que debemos querer a Dios o amar a Dios o desear a Dios? ¿Cómo? ¿Un 50%? ¿Un 70%? ¿Un 80%? ¿Tal vez un 99,9%? No, la Biblia dice un 100%, porque el Evangelio, según Mateo capítulo 22, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda la fuerza, entendimiento, con todo el ser, sabiduría, intelecto, palabra, conocimiento. Amar a Dios con pasión, con fervor, con devoción. Es así que se ama a Dios. Es así. La mayor persona, la persona que cumplió perfectamente ese mandato, el primer mandamiento en esta tierra completamente 100%, fue Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cómo se evidencia eso? Que Él dice en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, retira de mí esta copa. Pero el amor que tenía por Dios lo llevó a decir las siguientes palabras, lo motivó, esa pasión que tenía por Dios. Y Él dice: mas sea hecha tu voluntad. Un corazón con pasión por Dios dice así como a nuestro Señor. A veces queremos cosas, a veces queremos que situaciones se den, circunstancias se den, que adquirir cosas, estar con ciertas personas, tenemos nuestro deseo humano que es natural, sí, pero un corazón que tiene pasión por Dios, deseo por Dios, ama a Dios por encima de todas las cosas. Él dice: Padre, si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad, si es posible que esto acontezca, que así sea, pero sea hecha tu voluntad en mí. ¿Sabes? Estás queriendo decir: yo renuncio a eso por amor a ti, Señor. Yo renuncio a cualquier beneficio que yo pueda recibir por amor a ti, Señor. Eso es pasión, eso es deseo por Dios. Es como Charles Studd. Charles Studd era de Inglaterra, un jugador de cricket. Él tenía una fortuna. Cuando él se convierte a Cristo, él repartió su fortuna. Dentro de los que él benefició con su fortuna, él dio ayuda misionera a Moody y a otros hombres de Dios. Él se despojó de todo por amor a Dios. Algunos le dijeron a Studd: pero igual puedes servir a Cristo y tener dinero. Sí, pero lo que Dios había colocado, la pasión que él tenía, decía: no, yo no quiero dinero, yo quiero amar a Dios por encima de todas las cosas. Si yo puedo obtener dinero y es la voluntad de Dios, que así sea. Pero si no me despojo para amar a Dios por sobre todas las cosas. Él se fue a hacer misiones en China, en África y en la India. Pasión por Dios, pasión. Pasión por Dios. Esa pasión, ese deseo, orar. Entonces, para recibir el perdón de Dios tiene que haber esa pasión. Pasión. ¿Qué más? Último. Dice el texto: y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, y si dejan de practicar lo que están practicando y se vuelven a mí, yo les perdonaré. ¿Qué quiere decir esto? A
arrepentimiento. Un giro en 180 grados. La palabra griega que se traduce en el Nuevo Testamento como arrepentimiento es metanoia y quiere decir un cambio de mente. Hay un cambio, hay una mudanza de mente. El pecado que antes amaba, practicaba, tenía como estilo de vida, gozaba pecar, ahora esa persona no se goza, ahora esa persona no siente deleite, ahora esa persona siente tristeza, ahora esa persona comienza a odiar las prácticas pecaminosas. Metanoia, arrepentimiento, humildad, oración, pasión y arrepentimiento, cambio de mente. Hay un cambio en el interior de la persona, hay un cambio en cómo ella ve el pecado. Hay un giro. Esa persona aborrece, comienza a aborrecer. Es tan evidente cuando una persona experimenta arrepentimiento que lo que ella tenía como práctica común, continua, cotidiana, no sentía ni pesar por lo que hacía. Pero cuando se arrepiente dice, ¿cómo yo hacía eso? ¿Cómo yo pude hacer eso? ¿Cómo yo podía mentir? ¿Cómo yo podía robar? ¿Cómo yo podía levantar falsos testimonios? No lo voy a hacer más. Y no lo voy a dejar simplemente de practicar porque sí. A mí me dejó de gustar. Es por eso que yo no veo porquería en la televisión. Es por eso que yo no visito cualquier sitio, dice esa persona. Es por eso que esa persona cambia. No es un mecanismo, no es algo, una estructura, no que la priva, no es la naturaleza de la persona que está siendo afectada, produciendo una metanoia, un cambio de mente, una transformación interna. Esa persona se arrepiente, abandona el pecado que practicaba, comienza a odiar el pecado. ¿Y qué más implica metanoia? Una consagración a Dios. No simplemente es abandonar, no simplemente deja de hacer lo que hacía, deja de gustar lo que hacía. ¿Y qué más? Ahora comienza a hacer otras cosas, porque comienza a amar otras cosas. ¿Qué cosa comienza a amar? Comienza a amar la ley de Dios, comienza a amar el Evangelio Santo, comienza a amar a Cristo, comienza a amar a la iglesia, comienza a amar a los hermanos, comienza a amar el bien, comienza a hacer las cosas correctamente, comienza a amar las buenas palabras, comienza a amar a Dios por encima de todo. Comienza a ser una persona de bien. Comienza a consagrarse a Dios. Comienza a predicar el Evangelio a los perdidos. Comienza a asistir a los cultos. Comienza a hablar de doctrinas. Comienza a hablar de oración. Comienza a hablar de ayuno. Comienza a hablar de Cristo, de Cristo, de Cristo. Se es consagrada para Él. Se produce un arrepentimiento, mi hermano. Eso es lo que Dios pide para perdonar. Tal vez estamos sufriendo sequías, sufriendo por los enemigos, sufriendo pestes, enfermedades, por algún pecado, consecuencias del pecado. Y Dios da la salida. Dios dice así: sean humildes, oren, tengan pasión y arrepiéntanse de su pecado. ¿Y cuál es la respuesta que Él dice? Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La respuesta de Dios es ahí.
Estas acciones, estas 4 acciones nos preparan para recibir el perdón de Dios. Estas 4 acciones, simplemente 4 acciones, mi hermano, nos preparan para recibir el perdón de Dios. 4 acciones. Yo quiero que abra conmigo en el Salmo 103. Salmo 103, versículo 3, dice así: Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias. Una vez más, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, mi hermano. Es lo mismo que está hablando Salomón. Es la misma respuesta que Dios da a Salomón. Es lo mismo que dice en Crónica. Él va a venir. Él va a curar, sanar. Nótese, esas 4 acciones nos preparan para recibir el perdón de Dios. Luego del perdón de Dios viene la curación de parte de Dios. Porque el texto dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Hasta ahí, Dios perdona sus pecados. Perdona, usted se arrepintió, usted se humilló, usted oró, usted tuvo pasión por Dios, usted se arrepintió y Dios perdona su pecado. Dios dice: su pecado está pagado. Dios dice: tetelestai, consumado es. La deuda está saldada. No hay deuda. No hay nada que pagar. Está perdonado. Listo. Firma transversalmente. Cruzado. Cancelado. Pagado. Acabó. Cesó. Ya no hay periodo de sequía. Ya no vienen enemigos. Ya no hay pestilencias, enfermedades más. Ya no vienen más. No vienen más. No vienen más. Acabó. Pero ¿qué pasa? Hablando de enfermedades, ya no vienen más enfermedades. Sin embargo, usted sigue enfermo. Ya no vienen más enemigos. Sin embargo, yo ya fui atacado por los enemigos. Yo ya estoy con trauma. La sequía cesó. Hay un poco de lluvia. Sin embargo, todavía no transcurre el tiempo para que el pasto brote. Entonces, Dios responde: y sanaré su tierra. Ahí comienza el proceso. Después del perdón de Dios, comienza el proceso de restauración. Después que hay convicción de pecado, después que la persona se humilla, después que la persona ora, después que la persona tiene pasión por Dios, después que la persona se arrepiente, recibe el perdón de Dios y luego Dios comienza a restaurar, Dios comienza a curar, la crisis para, el pecado para, los demonios enemigos paran, ya no me afecta nada, el dinero no me puede afectar. Paró, mi hermano. Paró y Dios comienza a curar, dice, comienza a llegar la cura, comienzan los huesos a funcionar, ese sistema nervioso comienza a restaurarse, las depresiones comienzan a ser curadas, la crisis, los traumas comienzan a ser curados, las enemistades comienzan a ser restauradas. Las enemistades familiares comienzan a tener alianza nuevamente, el matrimonio comienza a ser restaurado. La iglesia comienza a ser restaurada.
La comunión con los hermanos comienza a ser restaurada. La comunión con su compañero de trabajo comienza a ser restaurada. Comienza a ser una restauración sobrehumana, sobrenatural, incomún, porque procede de Dios. Así está diciendo la palabra de Dios. Después del perdón viene la restauración. Viene su restauración. Viene su restauración, hermano. Su restauración. Después del perdón, los problemas son solucionados. Las enfermedades son curadas. Los ciegos comienzan a ver. Los cojos comienzan a andar. Los mudos comienzan a hablar. Comienzan a haber manifestaciones. Comienzan a haber prodigios. Verdaderamente prodigios. Yo no estoy hablando de esas falsos milagros. No estoy hablando de esos falsos prodigios. No estoy hablando de lengua extraña, visión, profecía. No. Estoy hablando del corazón del ser humano. Comienza a ser curado, restaurado. Comienza a tener intimidad con Dios. Comienza a tener pasión por Dios. Comienza a sentir ánimo interno, cosa que no sentía hace años. Comienza a sentir expectativa. Algo va a ocurrir. Algo va a pasar. Comienza a tener una visión positiva de la vida. ¿Por qué razón Dios comenzó a restaurar? Dios comienza a levantar su pueblo. Y ahí tiene. ¿Cuánto hoy en día, en esta misma hora, en un sinnúmero de cultos, están queriendo recibir una palabra de parte de Dios? Están buscando una profecía, una visión, una lengua, una manifestación extraña. Y están ahí en un culto, adorando extrañamente, esperando la palabra de Dios tirada a un lado. Están cantando cánticos antibíblicos. Y ahí alabando, queriendo que Dios haga supuestamente una manifestación. Haya alguna parafernalia pidiendo una palabra de Dios. Aquí tiene una palabra de Dios. Aquí tiene una palabra de Dios y dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, mi hermano. Esa es palabra de Dios. Esa es profecía bíblica. Amén. Ore para que eso se cumpla en nuestras vidas. Ore, mi hermano. Ore. Incline su cabeza y comienza a orar.